Hola, hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Detrás de la Pantalla con, obviamente, yo, la hermosa, bella arzobispo, y Vicente J., nuestro residente profesor, genio, slash, a las cosas buenas de la vida. Corazón, corazón. Y el tema de hoy va a ser el combate en el rol. Y es para buscar, hablar de todas las diferentes formas de combate, desde una perspectiva más narrativa hasta una donde los dados estén muy presentes y sean parte importante de la narración. Todas formas de narrar combate son completamente aceptadas y más bien necesarias, muy necesarias. Hay personas que son mucho más narrativos, es los que estamos en el medio, están los que son los adictos a los dados. Así que yo, por mi parte, voy por el medio. ¿Tú qué dices, Vicente? ¿Tú qué tipo de narrador eres en combate? Pues realmente el combate es un problema porque, claro, no puede ser ni totalmente narrativo ni tampoco puede ser totalmente de dados. Entonces, como tú dices, un poquito por el camino en medio viene siempre bien. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema del día, que es combate táctico versus combate narrativo. Es lo que ya estábamos empezando a hablar. Combate táctico es más, un poco más todo lo que es la planeación del ataque. Tienes estadísticas, tienes grandes ejércitos, grandes soldados, y está el combate narrativo donde obviamente en el combate táctico se utilizan mucho los dados, ya que estás hablando de un montón de personas, o por lo menos personajes. Es imposible manejar esas cantidades, así que obviamente se manejan mucho más con dados. En cambio, el combate narrativo tiende a ser en grupos más pequeños y es mucho más dado a que haya una mayor libertad creativa. Entonces, Por mi parte, pues el táctico y el un poco narrativo. Pues como combate un poco táctico, pues podríamos poner ejemplos, como por ejemplo D&D. Es un juego el cual es bastante táctico, en el que básicamente te habla de, por así decirlo, de casillas, de miniaturas, de, de, de espacio, ¿no? De movimiento, casi como un juego de miniaturas y táctico, un poco mezclado con rol en ese estilo. Incluso habla pues de turnos, es como muy eso, es muy juego muy táctico estratégico. Básicamente, eso que solo se lleva pues un personaje, no se lleva mucho más, en teoría. Así que podríamos poner como un ejemplo de combate táctico de ID, en el que, bueno, pues los personajes que hay dentro de la escena pues están mismo dentro de lo que sería casi prácticamente un tablero, ¿vale? Básicamente con sus propias casillas, sus distancias y todo eso. Incluso cálculos tipo pies, cosas así que dices tú, pero ¿quién calcula en pies en esta época? O sea, ni metros, los ni angloparlantes. nada. Y básicamente en pies. O sea, centímetros, metros, hay que ir por ahí. Pero bueno, siempre por el otro lado. Y básicamente, pues eso. Eso es un ejemplo de combate táctico en el que la posición, incluso acciones como destrabarse en el combate, como por ejemplo tener cobertura, no tenerla, estar escondido, es como todo muy, muy, muy táctico dentro de D&D, por ejemplo. Y combate más narrativo, pues podríamos tomar otro tipo de juegos un poco más narrativos, como, no sé, PBTA, por ejemplo, lo que puede ser el combate,
si se tiran dados, pero se tira el dado para saber una resolución y después ya se dice, pues ha pasado esto, ha pasado lo otro. Y es como mucho más narrativo, no hay muchas tiradas, no hay tanto problema, no. O, por ejemplo, bueno, Mundo de Tinieblas no es tanto, pero sí que se hacen tiradas, pero no es algo tan táctico, no mides los metros o la altura de si el personaje está más alto, más bajo, no mides exactamente todo el movimiento, cada casilla, no te fijas totalmente en la posición de tal y cual, o a ver los compañeros en qué sitio están puestos, en qué casillas, eh, todo eso, pues como no en trabajo en el mundo de tinieblas, es algo más, pues tú haces una acción, se narra cómo te acercas, cómo le pegas, cómo te intentas esquivarte, cómo en el último momento golpeas, no, es algo más narrativo. Igual que en PBTA, por ejemplo, pues se hace una tirada, si pierdes, pues, pues entre comillas, te daña el enemigo, si no consigues tú tu acción, la que fuera golpearle o lo que sea, con lo que es mucho más narrativo en ese sentido, ya que no hay un punto estratégico táctico increíble y demás. O en otros juegos en los que llevan muchas tropas, como comentaba el arzobispo, en que llevan un montón de tropas y necesitas un sistema incluso de combate dentro del sistema de combate. Un sistema para llevar grandes números de tropas o de, o de soldados o personas o lo que sea. Eso, por ejemplo, puede pasar en el Saltado, el Nido 5 Anillos. Hay combates a gran escala. Sistema de combate a gran escala. Podría llamarse cierto tipo de cosas. Y hasta ahí más o menos podría decir de varios ejemplos de una cosa o de otra y de cómo plantearlo dentro de una partida mayormente. Que todo depende como dices, del tipo de partida. Sí, si es una partida, bueno, aunque también depende mucho del narrador y del gusto del narrador, porque por mi parte, yo con Mundo de Tinieblas, que es yo diría un 50 y 50, tiene bastante parte táctica y tiene bastante parte narrativa. Hay cosas que yo simplemente las dejo pasar por la regla del cool, porque siento que si me narraste una escena súper genial, un combate que está muy, muy épico, me vale madres, no te voy a quitar esa narración solamente porque unos dados me digan que no tienes los éxitos suficientes. Va a salir esa acción. Pero claro, tiene que ser algo muy, 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 muy genial para que eso suceda. Pero es porque yo soy terriblemente fan del combate narrativo. Más bien, al sol de hoy, desde que empecé a jugar y narrar de forma online, porque yo tengo muchos años de experiencia en rol en mesa, pero online, este, tengo un año más o menos. No, dos, ya van dos. Y en todo este tiempo, en un juego este, ay, ¿cómo que se llama el mundo de Criera? Se me fue el nombre ahorita. El juego de Llámalo Rol. Ah, bueno, mi personaje, que es un dracónido, ella se había quedado sin magia y salió corriendo para morderle el cuello a un soldado. Y esa narración quedó demasiado genial. Y la verdad es que fue eso, o sea, fue un combate muy narrativo, y se dio por eso, porque no, no solamente que los dados se dieron, sino que es el hecho de que mi personaje tenía esas habilidades ya para poder hacerlo. Entonces, esa escena la narramos de forma tal que quedó muy bien hecha y fue un momento terriblemente épico y ha sido uno de mis momentos favoritos en un combate. Así que todo esto para decir que me encanta mucho más la parte narrativa y me parece mucho más importante para mí, a opinión personal, lo que es el combate narrativo, aún sin importar cuál es el sistema de juego que se esté jugando. Mola, mola.
Vale, pues pasaríamos al episodio 2, que es la segunda parte de lo que vamos a hablar ahora, que va a ser descripciones que impactan y hacer que cada golpe cuente sin recargar, sin meter demasiado en una escena. Pues creo que me adelanté un poco a esa pregunta. Bueno, o sea, lo mismo que estaba diciendo antes, o sea, con el ejemplo que hice con mi Dracónida, fue demasiado genial esa narración. Y es eso, o sea, es realmente, o sea, no solamente, eso no, no va solamente para los narradores, que obviamente tienen que hacer un buen ambiente para las narraciones, sino que hacer que cada palabra, que cada movimiento valga. No es un combate, bueno, si es una partida de LOL, es una partida de LOL, pero normalmente los combates son bastante importantes y dependiendo de lo que hagas en ese combate puede determinar el futuro de la partida. Así que los narradores tienen que poder dar un buen ambiente y los mismos jugadores tienen que hacer que cada movimiento valga. Por eso es que las descripciones son bastante buenas y yo siempre recomiendo para una buena descripción, para hacer que realmente uno esté súper metido en el combate, es saber conocer muy bien el personaje que estás llevando. Tienes que saber cuáles son las habilidades que tiene, cuáles son las habilidades, este, se me olvidó cómo hablar español, ¿cómo se torna? la, o sea, como que las habilidades no secundarias, sino estas que son como que más silenciosas, porque golpear es una actividad, o sea, es activa, estás haciendo algo, pero Pasiva. algo, esa, gracias, las habilidades pasivas que tiene el personaje, como por ejemplo, si es un personaje que es muy inteligente, que sabe muy bien cómo. ¿Cómo improvisar? Estratega, sí, o sea, que sabe muy bien hacer estrategias. Obviamente no va a ser un personaje que va a ir de una corriendo al combate, y siendo muy impulsivo. O sea, es alguien que va a planificarlo mejor. En cambio, por ejemplo, como el 90% de mis personajes son terriblemente impulsivos y son de los que pelean de ¡Ya! ¿Pero por qué? Porque yo sé cómo son mis personajes, los estudio, para poder saber cómo reaccionarían frente a un combate. Ya que esa para mí es la mejor forma de realmente, no solamente estar metido, sino de hacer una narración que valga la pena. Pues en mi caso en sí, pues hacer que cada golpe cuente, no recargar una escena. Pues realmente todos hemos tenido algún tipo de narrador, hace muchos años, para los que tenemos más tiempo en esto, en el que han sido los combates. Ok, le das 7 puntos de daño, 2 agravados. Vale, pues lo haces y se cae al suelo. Lo matas. Claro, eso corta mucho el rollo. Es tipo de, bueno, pero ¿qué es, lo primero, ¿qué está pasando en la partida? Porque yo no lo estoy viendo. Y lo segundo, pero que eso es muy soso. O sea, esto a dónde lleva. O sea, y encima es repetitivo. Porque es ese rollo. Es tipo de, no, que das. Y a la siguiente lo mismo, es otra vez. Vale, das. Y das. Y dices tú, pero ¿qué haces repitiendo todo el rato lo mismo? O sea, es pues tremendamente pues soso, sin sabor, con nada, pues llega, por ejemplo, un jugador y dice, pues mira, pues yo saco la pistola, pues la apunto al enemigo y le disparo y dices, ok, pues primero tienes que pasarte muy bien en todo lo que ha dicho él y después tienes que ver en qué ambiente está pasando todo, lo que hay alrededor,
qué es lo que está sucediendo, qué pasa en la escena y todo eso. Entonces, pues narrarlo de una forma más bonita. Tipo, mira, pues en ese momento en el que mueves tu mano hacia la cadera, vas extrayendo tu pistola, te giras en un momento casi sin darte cuenta y pasando de lo que hay alrededor, apuntas con el cañón de tu pistola, en ese momento disparas, la gente se queda callada en todo el lugar, impresionado porque acabas de disparar, el ruido está resonando en toda la sala hasta que esa bala llega, golpea en el pecho del enemigo y ven todos como un mar de sangre empieza a caer a la misma vez que esta persona pues empieza a retroceder cayendo a plomo sobre una mesa llena de refrescos o sobre la barra del bar. Y en eso dices tú, y en eso pues le mola al jugador cómo lo has narrado, cómo lo dices y tal. Incluso le puedes decir, bueno, quieres decir algo. Y entonces bueno, llega el jugador, si tiene más confianza y demás gracias a estas descripciones, pues igual la próxima vez o en ese mismo momento en el que tú le dices, bueno, dices algo más, pues llega el jugador, una vez que le he disparado le digo, mira, de cuántos gilipollas y qué pocas balas. Y, vale, es un poco eso. Es mezclar un poquito todo eso, darte cuenta lo primero, pues, qué es lo que ha dicho que va a hacer el jugador, porque no puedes inventarte las cosas que hace el jugador. Puedes decirle, oye, puedes hacer esto vendría mejor o tal, o con un aviso o una ayuda, pero no puedes cambiar la narración, no puede llegar el jugador y decir, pues saco mi espada y le doy un espadazo a mi enemigo que tengo a mi derecha y dices tú, pues, y dices, vale, pues el amigo que había a tu derecha, pues te asustaste, te apartaste un poco y enfundaste el arma. Y dices tú, pero qué cojones, no es lo que he dicho. No puedes hacer eso, por ejemplo. Aunque fuese, tipo, pues me giro y le doy un espadazo al de la derecha. Y dices tú, pues nada, pues desenvainas y golpeas al enemigo de frente. Saltas sobre el enemigo, le das un golpe y otro, y dices, pero eso no es lo que ha dicho el jugador. Entonces tienes que tener primero en cuenta el jugador y lo que ha narrado, lo que él ha dicho, su acción. Después tienes que tener en cuenta alrededor lo que hay, ¿no? Como ya hemos dicho, por ejemplo, en este ejemplo yo ponía una especie como de discoteca, vamos a decir, ¿no? Llena de gente. Al fondo pues había pues la barra del bar de la discoteca. Toda la gente alrededor estaba bailando, se para en ese momento en el que el jugador saca la pistola y dispara. Y entonces pues también el ambiente en el que hay, ¿no? Tienes que también poner un poquito de ambiente. Pues el ambiente, pues eso, toda la gente se calla, el sonido de fondo distorsionado de la discoteca, el DJ que para la música, el sonido zumbando de esa bala hasta llegar hasta tu enemigo y darle en el pecho y el ruido que hace al caer sobre la barra y tirar los cócteles que habían allí encima, por ejemplo. Pues tienes que tener un poquito pues todo eso. Lo que ha narrado el jugador, cuál ha sido su acción, qué es lo que ha dicho. Dos, los elementos que hay alrededor de la escena. Y tres, el ambiente que hay. Con todo eso, pues ya puedes crear una escena que sea interesante y no simplemente le das 2 de daño. Pues disparas, pues sí, le aciertas, se muere. Pues así pues se consigue un poco salir de esa narrativa un poco descafeinada. Se había quedado congelada mi computadora y he estado a punto de que me iba a dar algo. Ay, los temas de la tecnología y Vicky. Ay, ustedes me ven aquí y soy malísima con la tecnología. Vamos con la tercera pregunta, que es una que me encanta a mí porque es uno de los temas que realmente más me gustan en todo el tema de los juegos de rol y son las emociones. Especialmente las emociones en lo que es el combate. Normalmente son estas emociones negativas como el miedo, la ira, la desesperación,
O sea, el cómo meter estas emociones dentro del combate. O sea, porque la cosa no es solamente un espadazo y ya, se acaba todo el problema. O sea, no es solo, es la emoción que va acompañando a esas acciones. Este, bueno, a veces ni siquiera se requiere de una acción en combate para demostrar la emoción que se está teniendo en ese momento. Puede ser que, volviendo con el caso de mi dracónida, que en ese combate hubo muchísimas emociones. Estaba el desespero porque se había quedado sin magia, el odio porque realmente mi personaje odia a esos enemigos, son sus enemigos acérrimos. Ah, este, También estaba un poco de miedo porque estaban atacando a uno de sus compañeros y quería proteger a su compañero. Entonces estaba teniendo miedo de que le hicieran algo a su compañero. Estaba teniendo un montón de emociones. O sea, y eso, o sea, es saber poder reconocer esas emociones y cómo utilizarlas en la narración. Por ejemplo, estamos hablando de este momento, fue el momento, o sea, ¿y qué es lo que va a hacer ahora? Isarone se dio cuenta de que se quedó sin magia, estaba viendo todo lo que estaba sucediendo y de repente mira hacia abajo y ese es el momento donde se da cuenta de lo que está pasando y con un grito de rabia baja corriendo las escaleras para abriendo la boca así al final ya así ¡ca! Y muerdo al soldado. Y lo más divertido fue que en ese momento todos atacamos a ese soldado. Bueno, no todos. Varios atacamos al soldado y terminamos derrotándolo. Pero fue muy divertido porque fue así como que. Y fue demostrar esas emociones. O sea, mi personaje bajó corriendo esas escaleras, gritando todo lo que iba a hacer. Y o sea, es saber darle las emociones adecuadas y apropiadas al momento. No es solamente tener una buena descripción y un espadazo y combate listo. Pues por mi parte en sí, pues también depende un poco de la escena y cómo estemos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner como ejemplo vamos a poner una película como ejemplo. Poner a La Princesa Prometida y esa típica frase, ¿no? De Íñigo Montoya, de tú mostraste a mi padre, prepárate a morir, ¿no? Esos sentimientos, solamente una frase de ese dolor, ¿no? De haber perdido a tu progenitor, a tu padre, a manos del villano. Y cómo se nota que la cara misma del actor en mitad de ese combate suele más seria, actúa de una forma más diferente. Incluso se ve esa rabia a través de los movimientos de la espada. Y ahí podríamos poner un ejemplo pues en cualquier otro lado, una narración, por ejemplo. La que hay, por ejemplo, vamos a decir de que los jugadores se enfrentan a un malo maloso que les pustea, ¿no? Y pues hay tanto un tipo de emociones como de otras. Puede ser que el enemigo sea lo contrario, no tenga emociones. Es alguien muy frío. Es alguien, una persona como muy dada a hablar poco, ¿no? O simplemente a no tener ninguna emoción. Y que aparezca, por ejemplo, el enemigo y diga, vosotros no vais a ser un rival para mí. Sois insectos bajo mis pies. Simplemente no demuestra totalmente frío, suelta su frase de malo malote, lanza un hechizo y ya está. O si no, podemos poner otro ejemplo de un montón de. Vamos a poner que un montón de orcos llenos, o sea, con su cara llena de babas, hambrientos,
en modo berserker, con mucha rabia, están a punto de cargar hacia el enemigo y en su mano se ve como aprietan el hacha fuertemente, sus nudillos están blancos, van corriendo hacia ti con los ojos convertidos en pura furia, mientras que te pegan, te lanzan ese golpe con el hacha de arriba abajo, con toda la fuerza, esquivas, pero esa misma hacha golpea la librería aquí detrás y la parte por la mitad, mientras que el enemigo resopla de, de desesperación ante el ataque que has esquivado. Lo mejor que puedes hacer en este tipo de combates es, como siempre, mostrarlo. No digas, pues ves como el enemigo tiene una gran rabia, no. Muéstralo. Pues el enemigo cierra fuertemente el puño mientras que con una voz muy dura dice, voy a vengar todo lo que me habéis hecho. Y hasta aquí va a ser el último día. Simplemente pues la entonación, las palabras, la gesticulación, la forma de moverse, todo, las acciones, todo tiene un peso en la narrativa y las emociones no son siempre pues eso, básicamente decir, mi personaje hace esto, mi personaje siente esto, mi personaje tal, no, es llevarlo mediante actos para que se vea en la escena. Igual, por ejemplo, el otro enemigo que he dicho antes, el que es tan frío, pues simplemente no tienes que hacer que diga o que haga discursos, como que yo he dicho, pues simplemente puede. Pues él pasa tranquilamente, se introduce en mitad de las filas enemigas. Ya estás diciendo que le da igual meterse en un combate porque no cree que vaya a ser herido, porque se cree superior, porque no les toma en cuenta el resto. Y con un movimiento como muy suave, veis cómo saca una daga tranquilamente. Ya estás viendo como que le da igual el combate, que le da igual lo que está pasando, que él solamente tiene un objetivo, que es una persona muy fría, muy pasiva en ello. O si no, todo lo contrario, y cuando agarra la daga, ves que como llega a ti, ¡puas! Te da un dagazo. Y tras eso, otra puñalada, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y ahí ya está describiendo una saña, un odio, unas ganas de matar, una intención. Y mismo vas viendo como tu pecho se va abriendo y como va saliendo chorros de sangre una y otra vez y más allá y tu cara se vuelve un rictus en mitad de todo lo que está pasando y ya estás describiendo un personaje tremendamente sádico, por ejemplo. Y no hace falta pues decir frases o cosas así, sino interpretarlo y que se vea dentro de lo que viene siendo la acción. A través de la acción se pueden ver las emociones. Tener que expresarla, por ejemplo, que llegue alguien y diga, pues es que mi personaje está muy triste porque murió su mascota y pues no, llévalo allí, llévalo al mismo combate. Pues aún me tiemblan las manos y tomo mi daga y camino un poco hacia atrás, abrumado, y intento ponerme en defensivo. Pues ya estás intentando decir porque tu personaje pues está emocionado, está miedoso, le ha pasado algo, está un poco traumatizado, pues ya vas contando cosas sin tener que decir, por el personaje tiene miedo. Es una forma de hacerlo. Siempre muestra antes que solamente explicar. Yo creo que acabaría mi explicación del cuarto punto, yo diría que sería esa. No, el tercer punto, perdón. Cuarto punto al que viene ahorita. Me estoy emocionando. Pero quería no hacer énfasis en el primer ejemplo que diste, porque de veras es algo que es una frase tan memorable que realmente ya es parte de la cultura popular. Mi nombre es ¿cómo es que es en español? Íñigo. Inigo Íñigo ese, Montoya. Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate para morir. Yo me la sé de memoria en inglés. The Princess Bride fue una de mis películas favoritas por mucho tiempo. Y es eso, o sea, y me encanta porque eh, incluso en el momento del combate final, donde Íñigo estaba
combatiendo con el malo, solamente le decía esa frase. O sea, no le decía más nada. Y el poder de esa escena donde él solamente le estuviera diciendo eso, o sea, tú lo sentías, tú sentías esa rabia, pero al mismo tiempo esa emoción de por fin encontré al que mató a mi padre. Puedo vengarme, por fin lograré hacerlo. Después de tantos años lo logré. Pero al mismo tiempo, obviamente, el odio, porque, ¿sabes? Es el tipo que mató a su padre. O sea, y lo sientes, y lo único que hace es decir esa frase. Belleza pura. Belleza pura. Y por algo es parte de la cultura popular, esa frase. Lo cual también viene bastante bien con el cuarto tema del día de hoy, que es cómo crear enemigos memorables. Todo lo que sea los villanos, los monstruos y o antagonistas con peso narrativo, porque también antagonistas son muy importantes, porque los antagonistas no tienen por qué ser un villano, pero sí tienen que dar peso a la historia. Si no, está de sobra. Realmente conmigo sería están de sobra. Antagonistas. No te voy a dejar que empieces tú esta vez con el punto 4. Vale, pues los antagonistas yo lo vería más como los adversarios. Es la fuerza adversaria que está enfrentada a ti. O sea, no es en sí pues, un villano, un malo, no tiene por qué serlo. Es alguien que tiene unos objetivos contrarios a los tuyos y estáis pues, en mitad de un conflicto en el que chocáis ambos. Eso sería más, más un antagonista, ¿no? No tiene por qué ser alguien, un villano, un malo, un antihéroe, ¿no? Pues es simplemente que tenéis, pues eso, objetivos contrarios o iguales que chocan y al final funciona así. ¿Cómo crear enemigos memorables? ¿Cómo hacer eso? Pues como anteriormente en Notas tras la pantalla, en el que Vicente J ha dicho lo mismo, pues vamos a rebobinar hacia atrás. Básicamente es construyan un personaje antagonista, un rival o lo que sea, para hacerlo bien, pónganle etiquetas, tanto buenas como malas. Búsquenlo y, bueno, tú eres el antagonista, ok. Eres el rival, eres el enemigo, vale. Pero lo primero que tienes que mirar es cuál es su pasado. ¿Por qué es como es? ¿Qué le ha llevado a ser así? ¿Qué es lo que siente? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cuál es su verdadero objetivo? ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Qué está sintiendo que está haciendo ahora mismo? Y después, rasgos. ¿Cómo es? ¿Es una persona muy alegre? ¿Es una persona muy triste? ¿Es una persona muy dura? ¿Es una persona que complace a todo el mundo? ¿Qué puede tener de especial una etiqueta? Pues es un gran espadachín, por ejemplo. Como pueda ser, bueno, en antiguas películas, como pueda ser, por ejemplo, Darth Vader, que era buenísimo con el sable láser. Básicamente es una etiqueta también, gran espadachín. O como puede ser Hulk, pues es muy fuerte. Por ejemplo, hay una etiqueta. Una etiqueta que tenga que ver ahí. O por ejemplo, otro enemigo. O otro antagonista de alguna otra historia. Por ejemplo, que podamos tomar, pues vamos a tomar Skeletor de He-Man. Pues es un gran hechicero, tiene una magia muy poderosa. Pues siempre buscar algo de eso, ¿no? Pues tiene un carácter, por ejemplo, como ya dije otras veces, como mirar las tres cosas, ¿no? Mirar, a ver, algo mental que tenga el personaje que llame la atención. Pues es una persona muy, muy inteligente, tiene un coeficiente intelectual muy alto, sabe hacer planes sobre planes y es un personaje muy listo. Después, algo social, pues simplemente es una persona muy asocial, que realmente no tiene un gran carisma ni llama mucha atención. Y físicamente, pues es una persona pues como muy delgada, como que incluso a veces se pone nervioso,
hablando físicamente y es calvo. Y te acabo de describir a Lex Luthor, ¿vale? Mayormente. Entonces, pongo diferentes cosas y así está. Por esa etiqueta, pues una etiqueta mental, una social y una física. Y le vas dando más y siempre ten en cuenta que esto tiene que coincidir pues, con su pasado, con su background, con su trasfondo, con su forma de ser, por qué hace lo que hace y todo esto, lo aglutinas y así lo haces. Y también, si le quieres dar vida, tienes que dar defectos. Por ejemplo, pues el personaje es cojo, por ejemplo. O el personaje, pues, le falta un ojo. O ese personaje es muy creído, ¿no? Es muy soberbio. Todo el mundo sabe que la soberbia al final te acaba llevando al mal. O es a caer, ¿no? Es un personaje que es es un personaje muy brutal. Que es lo que pasa, que la violencia al final engendra violencia y acaba en muerte, ¿no? Entonces también tienes que darles cosas malas. O como, por ejemplo, esa persona, pues, como pierde mucho los cabales, pues va a terminar sin nadie alrededor, solamente la gente le va a tener miedo, se le va a rebelar, se le va a poner en contra. Pues es otro problema más aún que puede tener. O más trasfondos negativos de... Puede ser mudo, puede incluso tartamudo, puede ser que tenga pues cualquier tipo de problema o de cosa que esté ahí. Por ejemplo, puede ser una persona obsesiva que tome una decisión de hacer algo y la haga hasta las últimas consecuencias, incluso aunque se tenga que quemar el puto infierno, el tío lo quema. Básicamente, por ejemplo. Entonces, también darle etiquetas negativas a esa persona para darle un poquito de personalidad. ¿Y quieres darle algo más? Pues dale algún tipo siempre. Dale algún tipo siempre de conexión, de lore, de background, lo que sea con los personajes. No puede ser que tu antagonista, que tu enemigo, que tu rival, que lo que sea, no tenga ningún lazo con el personaje, los personajes. O sea, tiene que haber algo. Pues mató a su padre, pues resulta que le quitó el trabajo, pues resulta que secuestró a su novia, pues resulta que lo intentó envenenar, pues resulta de que, ¿ves? Siempre tienes que darle algo, una conexión con los personajes. Siempre hay que llevarlo un poquito a lo personal. No puede ser solamente que el enemigo sea el rival porque tiene cosas enfrentadas. Tiene que haber algo personal. Algo que le dé a los personajes, a los jugadores, ganas de derrotarlo y que le dé un peso dentro de la historia. Porque si no, sería el Minion número 1, Minion número 2, Minion número 3. Tiene que tener algún tipo de conexión personal, yo qué sé. Le quitó a la novia. No sé. Le robó. Le robó, yo qué sé. Pues eso, le robó la fortuna y después lo metió en la cárcel, lo acusó de un delito que no había hecho y se tuvo que pudrir en la cárcel durante un montón de años y que gracias a que la celda va al lado pues había un monje, diría yo, que le ayudó a salir de allí pero murió en el camino y escapó. Pues entonces tenemos el Conde de Montecristo. Vale, pues es un poco eso. Tienes que dar una conexión emocional de un trasfondo, de un lore, el que tenga que ver siempre esos enemigos, esos rivales con los jugadores, con sus personajes, porque si no, no tiene sentido. Así que, mayormente, eso, pues eso, dale etiquetas, dale personalidad, crea un background, crea lazos con los personajes jugadores y que tenga vida. Y que haga cosas. Tienen que hacer cosas. No puede ser que el enemigo siempre esté ahí y ya está. Pues igual, por ejemplo, llega el enemigo y mató a su mejor amigo porque ha llegado tarde. O delante de ti mismo te rapta a tu hijo. ¿Sabes? Tiene que hacer cosas. No puede ser un enemigo que simplemente esté en su despacho, esté así y va a salir todo bien. Porque soy el malo y tengo una armadura de guión y no puedo morir. No, tiene que hacer cosas. Hacer cosas que antagonice y rivalice con los jugadores y que les dé
pues ganas de enfrentarse a él, porque no hay peor combate por guerra en la que ninguno quiera luchar. Porque entonces eso quiere decir de que podría haber paz, pero no está porque ninguno quiere hacerla. Totalmente absurdo. Güey, o sea, no estoy diciendo que estás equivocado, pero sí estoy en desacuerdo con alguna de las cosas que dijiste, porque, a ver, los villanos y los monstruos, que los estoy poniendo en dos categorías completamente diferentes, primero voy a hablar de los villanos, aunque este punto aplica para los dos. Para crearlo, tú tienes que darle es un motivo de existencia, una razón de ser. Más allá de crearle una personalidad, de darle hasta el tono de voz si quieres, todo eso tiene que tener, es lo más importante, es un leitmotiv. Tiene que tener un uso en la historia. Aquí es donde se difiere un poco entre lo que es el villano y el monstruo. ¿Por qué? Porque el monstruo normalmente lo que quieres es que genere miedo, que genere tensión. Y no a juro porque sí, el monstruo tiene que estar ligado a los personajes o, o que el monstruo sea el que mató a mi padre. No. ¿Por qué? Porque el monstruo lo que necesitas es eso, que genere tensión, que genere miedo. Su leitmotiv es generar es, ex, expectativa en los jugadores y bueno, obviamente si estás streameando la partida, en tus espectadores. Y por eso es que normalmente los monstruos en teoría son más fáciles de narrar que un villano. ¿Por qué? Porque el villano sí sería muy recomendable que el villano esté atado al background de los personajes. Puede ser a todos, puede ser a uno solo, pero no tiene por qué ser atado directamente al personaje. Me explico. Puedes agarrar y hacer que el villano sea, y mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir. O sea, que el villano haya matado al papá. Sí. O el villano puede representar lo que el personaje más detesta, que más quiere erradicar. Entiéndase, por ejemplo, regreso con mi Dracónida porque ella tiene mucho background para el villano, porque mi personaje creció como una esclava y logró escapar. Ella es una esclava escapada. Así que para ella, todo lo que sea con el villano principal, que es el país de donde ella escapó de ser esclava, para ella todos son malos. Y no estoy diciendo que todos sean malos. O sea, pues pueden haber alguno que otro soldado que sea bueno y que pueda y que no y que piense que los esclavos son malos. Pero para ella, si tú vienes de ese país, eso significa que tú eres malo ipso facto. Entonces, el malo en sí, lo único que tiene, no está conectado directamente con mi personaje, pero representa algo que mi personaje detesta. Entonces, ¿es bueno darles eso o simplemente darles una razón de ser para con el villano? Porque hay otros personajes que simplemente dicen, bueno, este es el villano porque está haciendo cosas malas y me gustan las cosas que está haciendo. Está atado el personaje porque está haciendo algo que el personaje no le gusta, bueno, el jugador o el personaje, pero no está directamente atado. Entonces, ¿qué tipo de historia quieres contar? ¿Quieres contar una historia muy personal en donde tus jugadores estén súper metidos, donde creas esta historia casi que de nicho? ¿O quieres una historia más general? Por lo general, los juegos de fantasía entran más en la general, especialmente cuando son partidas que tienes a varios personajes, entonces tienes que ir uno a uno intentando atar los cabos con cada personaje.
normalmente tienden a tener un enemigo general y otro más personal, pero por lo general es el gran malo de la partida. En cambio, otras partidas que son más personales, más de terror personal, por ejemplo, me voy mucho hacia el terror. Me disculpan eso, pero es que a mí me encanta el terror. En la parte de terror personal, la R, este, tiende a ser más el villano que esté atado directamente a la historia del personaje. El típico, mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate. Los los monstruos. Para mí son los más difíciles de narrar, pero los más fáciles de crear. ¿Por qué? Porque como ya dije hace un par de minutos, los monstruos, su razón de ser, su leitmotiv, es simplemente causar expectativa, crear miedo, crear suspenso. El monstruo, más bien, a veces ni siquiera tienes que mostrar al monstruo para el monstruo existe, que la gente sepa que existe ese monstruo. Yo siempre recomiendo nunca mostrar al monstruo hasta el final de la historia. Pero, pero, para poder narrarlo, para poder mostrarlo, es muy difícil hacerlo bien. Porque el monstruo tiene que, la fisicalidad del monstruo tiene que ir a la par con el suspenso que genera. Para mí, el mejor ejemplo de mostrar a un monstruo, y lo más divertido es que al final el monstruo no hace nada, al final de la película, obviamente. Y es el bebé de Roseman. Tenemos toda la película que no vemos al monstruo. O sea, en algún momento en toda la película, hasta que llega la escena final, ¿vemos al monstruo en sí? No, vemos a un montón de gente, nos van generando suspenso, vemos lo que es el culto, pero no vemos al monstruo. ¿Y qué es lo único que vemos del monstruo al final? Al final no vemos a un monstruo, vemos una manito. Una manito es todo lo que vemos del monstruo. Y perdón si esto es spoiler para alguien, pero la película tiene bastante tiempo como para que me digan que es un spoiler. Pero es eso, o sea, vemos solamente la manito del demonio al final y ya. Pero esa escena causa miedo. Toda la película es suspenso. La película es eso, es una película de suspenso. Hasta la escena final, que es la única escena de terror. Obviamente, no solamente el monstruo, sino que el monstruo es el leitmotiv, es el catalizador para eso. Pero lo que realmente da miedo es la expresión de la protagonista. Entonces, crear un monstruo, again, fácil. Narrarlo, no. Allí es donde con el monstruo tienes que tener mucho, mucho, mucho empeño y trabajo. Puede ser que simplemente lo narres y solamente le pongas un voz, si es que le quieres poner voz, porque hay monstruos que ni siquiera tienen voz. Tu monstruo no tiene por qué hablar en toda la partida. No tiene que. O sea, por ejemplo, está el bebé de Rosemary, está la película de Annabelle Comes Home, Annabelle regresa a casa, que es la de esta muñeca. El demonio de esa muñeca no abre la boca en toda la película. Pero Alex Ward, maravilloso actor de monstruos, o sea, su presencia se nota. ¿Por qué? Porque el tipo agarró una corporalidad, el tipo se mueve de una forma que pareciera que estuviera con todas las uniones del cuerpo, que se me fue ahorita el nombre, dislocadas. Se mueve así. Y las pocas escenas en donde tú ves al demonio, tú dices, repito, el monstruo no habla en todo. Entonces, cuando tú vas a narrar un monstruo, tú le pones o el tono de voz, si quieres que hable, o la corporalidad,
Le pones, por ejemplo, una cosa que yo hago mucho, obviamente la corporalidad es algo mío, me empiezo a mover de una forma, empiezo como a mirar la cámara. ¿Por qué? Porque quiero es crear esa tensión. Y allí es cuando empiezo a presentar al monstruo. Pero primero presento el miedo, la parte física. Obviamente puedes hacerlo también simplemente con palabras, por ejemplo, viene el monstruo y empieza a moverse de esa forma tan extraña, como si sus brazos, sus codos, sus hombros, sus rodillas y sus talones, hasta la misma cadera estuviera dislocada. Es un movimiento que no es natural y se va acercando. Al principio lentamente, luego va aumentando esa velocidad hasta que de repente lo tienes en todo el frente. Y bueno, ahí te presentan el monstruo. Claro, obviamente ese último jump scare fue no hacerlo. A mí me gusta hacerlo porque soy un poco troll, pero no tienen por qué hacer un jump scare si no quieren. Entonces, realmente para mí por eso, vaya, en este punto lo puse específicamente para poder hablar de los villanos, los monstruos, los antagonistas, pero especialmente de los monstruos versus los villanos, porque son dos cosas para mí, bueno, again, en mi opinión, completamente diferentes. No es lo mismo un villano que un monstruo. El villano este, como no puede estar atado al background de los personajes, puede, o sea, directamente, o sea, puede simplemente ser la representación de algo que odian y tiene sus defectos, puede ser simplemente alguien que confunde lo que quiere, que en realidad quiere el bien para los demás, pero está confundido en la forma de cómo conseguirlo y por eso que es el villano. O sea, tiene sus defectos, sus cualidades, sus defectos, tiene sus cosas. En cambio, el monstruo, su leitmotiv es simplemente generar tensión, suspenso y terror. O sea, tú no pones a un monstruo para, para causar alegría. O sea, tú lo utilizas para eso. Esta nueva moda también de poner al monstruo como que el pobrecito, no la comparto, pero existe. Y donde le dan una historia un poco más trágica al monstruo. Pero lo más importante del monstruo es que genere tensión y que genere este, ese nerviosismo durante toda la narración. Por eso es que el monstruo es tan importante saber narrar. Y es muy importante que tú conozcas tu monstruo. Y siento que he hablado mucho de los monstruos y se nota demasiado que soy muy amante de ellos. Pues yo en mi caso no había hablado de los monstruos. Por eso no pegaba a lo que estaba contando. Pero igualmente también podemos hablar de otro tipo de monstruos. Por ejemplo, claro, es... Pero ¿qué es lo que pasa cuando humanizas a un monstruo? Vamos a poner un ejemplo. El monstruo de Frankenstein. Es un monstruo, es un bicho hecho de un montón de carne, pero de alguna forma, pese a que no sabe casi hablar, está como muy... Pero tiene un background, tiene un trasfondo. Otro también que también lleva bastante gancho emocional, también podría ser con los personajes, o con el personaje en sí, es Moby Dick, que es una ballena, pero es una leyenda, es como un monstruo blanco, como casi como un demonio, en el que todo el mundo teme y es el monstruo, es la cosa que ni siquiera, no siquiera es un villano, hace su papel. Y otro tipo de monstruo podríamos hablar, otros sí que solamente es el monstruo por el monstruo, los aliens, por ejemplo. Alien es una criatura que lo único que hace es pues como cualquier otro tipo de monstruo, de depredador, es cazar. Cazar y reproducirse. Una y otra vez, una y otra vez. Y es lo que se muestra. Ahora la serie que están haciendo parece que tienen sentimientos
que son buenitos como mascotas. Pero no es así. Los podemos poner ahí o otro tipo de monstruos también que aparecen, que al final pues es una forma de dar pues muchas veces es un miedo visceral, algo que te dé al verlo, al sentirlo, una forma más terrorífica. Suele pasar con los monstruos. No vamos a poner el título de monstruo, pero vamos a ver Hellraiser. Vamos a ver. Prácticamente, ¿cuántas frases tienen los cenobitas? Pocas. Prácticamente no tienen ningún tipo de frase. Pero tú ves los monstruos, ves a esas personas ahí demacradas, y las ves marcadas y cosidas y deformes. Y, son también un monstruo lleno de pinchos clavados por todo el cráneo y la cara, por ejemplo. Y apenas dicen nada, pero solamente esa especie de miedo que da verlos físicamente también. Bueno, lo muestro es muy importante también eso. La adquisición física, como ha dicho mi compañera, es, vamos a decir, en términos gamer, la skin es muy importante. Vale, o sea, por ejemplo, tiene una gran mandíbula, tiene 5 ojos, tiene 4 patas, es alguien que babea y tira ácido, es alguien que se esconde muy bien, que se vuelve invisible, que es capaz de trepar. Entonces eso es bastante interesante en cuanto a los monstruos. O simplemente puede ser un monstruo, pues, como el monstruo del Retorno del Jedi, al que echan gente abajo. No me estoy refiriendo al Rancor, sino a la boca esa gigante. Es una puta boca y ya está. Tú sabes que si cae ahí alguien, como cae Boba Fett, pues va a ser engullido y muerto. En teoría, porque aquí no se muere nadie. O por ejemplo el Rancor, se ve como la gente tiene un montón de miedo. Cuando bajan allí a enfrentarse al Rancor, pues ven un bicho gigante y dicen, joder, ¿y aquí qué hacemos? Y acaban por encontrar la forma de derrotarlo, ¿no? Entonces es un poco así. Incluso a mí hay una cosa de los monstruos que me gustan, que es lo que viene siendo la representación del monstruo. ¿Qué significa el monstruo para el protagonista? Quizá el monstruo han sido sus pecados del pasado. Quizás el monstruo fue creado porque el protagonista no hizo algo, porque hizo algo malo. O el monstruo simplemente quizás sea su hijo, o sea un descendiente suyo, sea una mala acción que él tuvo, o representa todo lo que él odia. Como ha dicho antes el arzobispo, por ejemplo, pues alguien de una nación esclavista. Representa todo lo que ese personaje odia. Esa representación en el monstruo también es muy importante, ¿no? Es qué es para el protagonista. Pues quizás incluso sea un reflejo de él oscuro. Si él hubiera tomado X camino, si él hubiera tomado X decisiones, quizás él estaría allí en su puesto. Y es algo que también me gusta a mí en cuanto al tema de los monstruos, ¿no? Es lo típico de que si él hubiera tomado tal pócima, pues se hubiera convertido en ese monstruo, pero no la tomó. Porque tuvo otra decisión buena, por ejemplo. No mala, como hemos dicho antes, ¿no? No fue una mala decisión, fue una buena, no tomarse la pócima. Pero se ve a sí mismo casi como tomando esa acción de haber tomado esa pócima y convertirse en ese monstruo. Y no sé, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Él podría haber sido ese, pero él no tomó la pócima y fue el Dr. Jekyll el que tomó su propia pócima y se convirtió en ese monstruo para siempre. Y entonces pues se puede ver reflejado a él en sus acciones. Y pues eso, mayormente. A mí me gusta mucho esos toques del monstruo, ¿no? Que tenga una representación, algo que pueda ser cualquiera de esas cosas, ¿no? Como que plantee al personaje que es algo más que algo que dé miedo, algo que dé terror. Que haya un poco más allá, algo que le haga pensar.
yo creo que ya he rellenado bastante mi tiempo. Bueno, por mí, mejor, ya que ese era el cuarto punto y bueno, con ese terminamos por los temas de hoy de los villanos y del combate y cómo narrar y jugar un combate en los juegos de rol. Ya Exacto. están. Y bueno, pues sí, ese es el tema que traíamos hoy. Hoy más de aquí entras la pantalla. Y básicamente, pues espero que se hayan pasado bien. Pasen por aquí la siguiente sección, el día jueves, en el que pues vamos a hacer el siguiente, la siguiente sección, que es el tier, que podemos adelantar algo mayormente porque la semana que viene es aquí mi compañera la que elige el tier. Anterior yo elegí Hombre Lobo. Ahí ella elige cuál. ¿Puedes darnos un spoiler de cuál será? Es un secreto. Más que todo porque todo el mundo no, no se van a sorprender con mis respuestas favoritas, pero quizás sea un tema controversial. Así que los dejaré con la expectativa. Morirá. Pues ahí os dejamos con las ganas de venir el jueves, una semana más, a nuestra sección de tiers. Y espero que lo hayáis pasado muy bien. Aquí el agradecimiento a los que habéis estado por aquí o pasado por el chat, los que veáis después el directo resubido en YouTube. Ya sabéis, suscribiros, darle like, compartir, comentar, todo viene bien. También ponernos en la caja de comentarios qué es lo que queréis vosotros sobre los villanos, sobre los monstruos, sobre su necesidad, cómo los creáis vosotros, vuestro punto de vista, lo que queráis de lo que hayamos hablado, pues os vamos a leer. Y muchas gracias por haber pasado por aquí y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Y si les gusta nuestro contenido, por favor recuerden recomendarnos con todos sus amigos. Debo decir eso. Tenía que decirlo. Nos vemos en la siguiente. Ya saben, no sean monstruos ni villanos. Sean héroes, protagonistas. Sí, Chau, chau. no, sean monstruos, únanse a mi equipo, por favor, estoy muy solita. Chau, chau. Ahora ya es tu oportunidad. No quiero perseguirte, lo estás viendo. Ven junto a mí, libre daré yo a ti. Lejos de...